en esta máquina como en prácticamente todas las nuevas, tiene la capacidad de conectar robots. Un robot se conecta en esta parte. También tienen entradas de aire. Por ejemplo, los botadores, puede haber solamente moldes con sistema de botado, pero también lo puede haber con sistema de aire. O por ejemplo, el robot necesita, si el robot trabaja con ventosas, ¿saben que lo son las ventosas? Sí, un vacío. Como un chupón. Ajá. Entonces hace vacío y agarra la pieza y ya. Son como chuponcitos, también tienen un sistema de entrada de vacío. Y bueno, de manera muy general es todo. Ahora vamos a ver la pantalla de control. En la pantalla de control podemos ver el ciclo que se realiza en el proceso de inyección. ¿Sí? El ciclo comienza con este símbolo, que incluso si lo ven en esta parte, aquí, es el mismo símbolo, ¿no? La máquina tiene la ventaja de que hay símbolos que representan qué cosa es. Pues, por ejemplo, aquí está el símbolo de inicio. ¿Qué es lo que hace después de que inicia? Cierra el molde, porque los movimientos son en el mismo sentido en donde como ustedes ven la máquina. Si se hace para acá, está cerrando. Si se hace para acá, está abriendo. Entonces, cierra molde. Una vez que terminó de cerrar, se aproxima la unidad de inyección. Se pega la boquilla en el bebedero. Una vez que pasa eso, inyecta. Después ocurre un fenómeno, un proceso que se llama conmutación. Y en la conmutación pasa de una alta presión a una baja presión. Más o menos han visto cuáles son las variables que se manejan en inyección. Ok, pero nada más. Bueno, ahorita lo explico, primero explico el ciclo. Bueno, una vez que ya inyectó y ya comprimió el material, porque en la inyección, cuando avanza el lucillo, se inyecta entre el 95 y el 98% del material. Incluso para calcular cuánto volumen va a entrar, deben de considerar eso entre el 95 y 98%. Y después, como el material, así como todos los materiales cuando se enfrían, se contraen, ¿no? Se calientan, se expanden, se enfrían, se contraen. Entonces, necesitan empacar ese restante 2 a 5%. Entonces ya la máquina no inyecta rápido, no inyecta con alta presión, solamente empuja. Entonces el momento en el que empieza a empujar es en el momento en el que entra esto, que se llama punto de conmutación. Punto de conmutación. ¿Sí? Bueno, una vez que ya terminó de empacar, comienza el periodo de enfriamiento. Formalmente, porque están de acuerdo que desde que entra el material al molde, el molde está frío. Entonces el material se empieza a enfriar. Pero el conteo de tiempo de enfriamiento lo da a partir de esta etapa. Ahora, la pieza se está enfriando y la máquina puede hacer otros movimientos. Entonces, está enfriando. ¿Qué es lo que hace? Gira el lucillo, carga material. Carga y funde. Después, ¿qué hace? Retrocede el lucillo para que el material que ya fundió pase a la parte delantera. Es el material que se va a inyectar en el siguiente ciclo. Una vez que ya está el material adelante, el lucillo se hizo atrás, la unidad de inyección se hace hacia atrás.
para evitar que la boquilla se enfríe y que el molde se caliente. Entonces se hace hacia atrás. Todo esto pasa al mismo tiempo que el enfriamiento. Ya termina de enfriar. Esto es lo que va a regir el tiempo que tarda. Termina de enfriar y abre molde. Salen botadores. Ahora hay la opción de que hagan vibrar los botadores. Uno de los defectos que hay en inyección es las marcas de botado. Si ustedes le dan muy duro, el plástico todavía no está 100% sólido cuando sale de la inyectora. Entonces eso provoca marcas, como hoyitos que tienen la forma del botador. Entonces, bueno, ahorita vemos los botadores. ¿Sí han visto botadores? Son como cilindritos, ¿no? Bueno, los hay de varias formas. Hay botadores formadores, bueno, creo que sí se llaman botadores formadores. Los hay cilíndricos chiquititos, cilíndricos grandotes. Bueno, eso lo deben de ver en moldes, nollos, carros, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces ¿cómo le hacen para que salga una pieza sin darle un empujón fuerte? Pues le dan un empujón que más o menos la libere y después lo hacen vibrar. Pues, ¿qué es lo que hacen? Salen otra vez, bueno, salen, entran, salen, entran. Eso es lo que hace con esto. Sale, regresa, sale, regresa y termina el ciclo. Y luego vuelve a empezar y así ciclo tras ciclo. Ahora, si ustedes observan, cuando le he picado, me parecen diferentes pantallas. Porque existen varios parámetros que debemos programar en el ciclo de inyección. En sí, variables que hay en el proceso son presiones, fuerza, temperaturas, caudales, volúmenes, tiempos y posiciones. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que existe la fuerza de cierre y la presión de inyección. Ok, ¿por qué la unidad de cierre maneja fuerza y la unidad de inyección maneja presión? ¿Están de acuerdo que yo puedo montar cualquier molde que se adapte a la máquina? Y que las condiciones de inyección, la presión, la velocidad, el volumen están en función de la pieza. ¿Sí? Incluso piezas de gran espesor, baja presión de inyección. Piezas de muy pequeño espesor, mayor presión de inyección. Entonces, la fuerza de cierre es para que no se abra el molde. Y la fuerza por el área de aplicación, fuerza sobre área es presión. Entonces, obviamente lo que va a hacer es que va a aplicar cierta fuerza sobre cierta área. Y como no todos los moldes son de la misma área, entonces tengo que poder variar la fuerza. En sí, la fuerza está directamente relacionada con la presión de inyección. A partir de la presión de inyección, ustedes calculan la fuerza de cierre. Entonces empezamos por esta pantalla, que es la de inicio. En la de inicio están los parámetros de identificación del molde. Que dijimos que la altura de molde es
distancia que hay de aquí a acá en el molde. A eso se le llama altura de molde. Okay. La máquina tiene la capacidad de contar cuántas piezas hace, en cuánto tiempo va a hacer las piezas. Ustedes pueden programar su producción y nomás andarle dando vueltas, ¿sí? Si es que la máquina tiene robots que no necesitan rebadear ni cualquier cosa. Entonces les dice más o menos en cuánto tiempo va a tener las piezas, pero para saber en cuánto tiempo va a tener las piezas, debe saber cuánto dura el ciclo, pero obviamente cuántas piezas genera por ciclo. Pues, por ejemplo, aquí les dice que genera 4 piezas por ciclo, que la altura de molde es de 210.1 milímetros. Luego les dice, incluso la máquina tiene un control de calidad. Les dice cuánto debe pesar cada pieza, el tiro. Y el peso por inyección total. Ahora, todos los campos que están blancos son campos editables. O sea, son parámetros que ustedes se pueden meter a cambiar. Y aquí en la parte de abajo les dice cuál es el rango en el que se pueden mover. Si ustedes se mueven más abajo o más arriba, la máquina se le alarma y les dice que no, que hay un error en la programación. Cuando está en fondo azul y números o letras blancas, es que están posicionados en esa celda. Bueno, la siguiente etapa es el cierre. En el cierre, ¿qué vamos a capturar? Okay. Siempre pone retardos. Con razón. No sé quién le puso retardos. Para retardar un proceso. O sea, es si necesitas que haga algo y que retrase, por ejemplo, el cierre, pues lo pones a hacer eso. Regularmente no se ponen retrasos. ¿Por qué? Porque el proceso de inyección es muy, muy caro. O sea, la máquina es cara, los moldes son muy caros. Entonces, ¿cómo recuperan la inversión? Por volúmenes. Entonces, necesitan generar muchos volúmenes. Los ciclos de inyección rara vez sobrepasan el minuto. Estamos hablando de que son algunos de menos de 10 segundos. Ven la máquina y parece que está aplaudiendo. Como por ejemplo, como se hacen las tapitas. Parece que está aplaudiendo. Ok, ahora, ¿qué necesito programar en el cierre? Si se fijan aquí, hay varias etapas. ¿Sí? ¿Y qué programo en ellas? Velocidad. Porque es milímetros por segundo, fuerza, ¿sí? En kilonewtons y posición. ¿Sí? Ahora... Hola maestra, un favor, ¿me puede esperar un momentito? Estamos aquí en una explicación, ¿sí? Ahorita le hablo, gracias. Ok, entonces está programada en 4 etapas. Se pueden poner diferente número de etapas. Yo puedo editar y tiene de entre 1 hasta 5 etapas. Ahora, ¿para qué son esas etapas? Estamos de acuerdo que cuando el molde está atrás, está estático. Ajá. Y entonces tienen que hacer que se mueva hacia adelante, romper esa inercia de que está detenido. Entonces, ¿qué necesitan? Saber a qué velocidad va a desplazarse. Ahora, yo le pongo una velocidad y a qué fuerza va a moverse. Ok, ¿por qué es importante saber a qué fuerza, con qué fuerza va a aplicar la máquina el movimiento? Por depende del tamaño de la pieza. No, nomás estamos cerrando. Si le pongo baja fuerza a algo que quiere ir muy veloz, ¿se va a mover? No.
La fuerza está relacionada con la velocidad. Bueno, entonces es de atrás hacia adelante. Necesito cierta velocidad, pero necesito que la máquina no se force, no va a salir de empujón, ¿no? Tiene que salir rápido, pero darle chance a la máquina de que no se sobrecargue. Entonces, la primera etapa es rápida, pero no tanto. La siguiente etapa es la decisiva. ¿Sí? Se pueden diseñar tantos perfiles de cierre como se quieran, pero las siguientes dos son decisivas, porque es donde puede ir más rápido. ¿Sí? O sea, arranca, necesita fuerza, le da una alta velocidad, pero no tanta. Después le mete más velocidad y después se tiene que ir deteniendo. ¿Sí? Por ejemplo, pasó de 200, 710, 500, 200 hasta llegar a 20 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque hay que parar poco a poco la unidad de inyección para que al final llegue y aplique la fuerza de cierre. Si va muy rápido, la máquina no va a ser capaz de detener esa inercia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impactar el molde. Y ciclo tras ciclo vamos dañando el molde. En sí, esos daños provocan defectos en las piezas. Como se van comprimiendo las placa corazón y placa cavidad, se van deformando por esos golpes, entonces empiezan a causar algo que se llama rebabas. Bueno, una vez que ya llegó, ahora otra cosa que necesita la máquina es saber de qué posición a qué posición se va a mover con cierta velocidad. Ahora, la máquina detecta la posición 0 cuando el molde está totalmente cerrado. Y hacia atrás nosotros podemos programar hasta dónde queremos que se haga hasta atrás. Lo único que debemos considerar de cuánto se hace hasta atrás es la pieza debe salir libremente y no golpear la parte del corazón. ¿Por qué? Porque se deforma la pieza y porque pueden rayar. Incluso saben que hay moldes que tienen acabado espejo, ¿no? Entonces hasta una rebabita de plástico lo puede dañar. Entonces es la posición 0, y lo que dice es que va a cerrar con este perfil hasta la posición 0.5 milímetros. O sea, una abertura de 0.5 milímetros, hasta ahí va a llegar con esa velocidad y con esa fuerza. ¿Y desde dónde va a empezar? Desde 110. Una vez que ya llegó aquí, entonces es cuando se aplica la fuerza de cierre, que para este caso es de 150 kilonewtons. Entonces, estas fuerzas no son grandes, estamos hablando de que 10, y no sé por qué está tan grande, esta sí está de 5. Aquí no se necesita fuerza. Bueno, entonces aplica la fuerza de cierre. ¿Sale? Ahora, otra cosa que siempre hay, la máquina tiene vigilancias. ¿Cómo detectamos las vigilancias? Son todas las amarillas. Pues, ¿qué es lo que hace en esta vigilancia? Dice, ok, si el molde no cierra en 0.4 milímetros,